Te cuento que la chinola o maracuyá es una fruta tropical rica en vitamina C y gran fuente de proteínas, minerales y carbohidratos. Su nombre de flor de la pasión fue otorgado por los misioneros jesuitas en 1610 debido a que parecería contener los elementos que se usaron en la crucifixión de Jesús: la cruz, los clavos y la corona de espinas. Bueno, hoy estamos de lujo aquí con el señor Carlos Márquez, quien es periodista, escritor, poeta, ha sido diplomático, fue fundador del programa Uno más Uno, jefe de redacción e información del noticiario Teleantillas, subdirector del Listín Diario y muchas cosas más que si nos dedicamos a hablar de Carlos, pues yo creo que nos vamos a pasar la tarde entera presentándolo porque es una persona que hace. Me ha interesado mucho un evento que van a hacer próximamente, que es Poetas, ¿verdad? Sí, ese es El el Cere movimiento. Poético. Sí, Y ese evento, tenemos el flyer por ahí atrás, en algún momento, pues ustedes lo verán, pero vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está? bueno, yo estoy, bueno, tratando de seguirte los pasos y Oye, sobre todo, será lo inverso. y además tratando también de contagiarme de tu sonrisa, de tu alegría, que es muy, sonrisa muy amplia y entonces eso motiva eh, a uno eh, mantenerse firme en ese interés de enarbolar también la alegría. Bueno, lo que pasa es que yo creo que la alegría es un poco la base de la paz, de la felicidad. La paz del individuo será la paz del mundo, se ha Sí. dicho siempre. Y eso es un poco lo que trae ser poético. Pero vamos a hablar un poquito sobre usted y qué lo motivó a entrar en el periodismo, qué lo ha motivado a la poesía, a escribir. Yo le estoy haciendo muchas preguntas al mismo tiempo, porque yo sé que cuando usted arranque no me va a dejar hablar ahorita. No, no creas, no creas. Bueno, fíjate, la vocación periodística viene desde muy niño, la vocación de escribir y al mismo tiempo de comunicar, porque mi madre, desde muy pequeño, yo tenía 7 años, yo hablaba ronquito siempre, entonces mamá dice que yo iba a ser locutor, y yo Tiene me, una voz muy bonita, y sí. yo me creí eso. Y entonces empecé bueno, permanentemente a tratar de comunicar como locutor, desde muy muchacho, desde muy niño. Y entonces yo tenía dos primos ya de entrada que eran periodistas, ya habían ejercido el periodismo. Y había otro que ya había sido locutor, muy notorio en Santiago. Y entonces, tan pronto terminé en locución, incursioné fugazmente en la radio de Santiago, allá en mi pueblo natal. Y, y llegó un momento que nos fuimos a la capital porque había razones políticas para hacerlo. Porque en mi casa aparecían los allanamientos que se perdían en Santiago, porque había mucha actividad política en el ámbito familiar. Y entonces mi hermano también era permanentemente vigilado, mi hermano mayor, los primos. eh, Era una situación en los 12 años del doctor Balaguer, muy, muy difícil. Y entonces mi mamá y en gran medida mi padre, sobre todo mi madre, tratando de protegernos siempre, buscaba una manera de que nos moviéramos de un lugar a otro. Y entonces nos fuimos a la capital y allá en la capital entonces pasé a estudiar periodismo. Y después, antes de terminar, yo empecé a dar clases en el Instituto Dominicano de Periodismo.
era la escuela por excelencia del momento. Y bueno, seguí con la vocación de tanto de la radio, pero ya no ejerciendo la radio, sino ejerciendo fundamentalmente el periodismo. Empecé en Teleinde primero, luego fue un canal, pequeño canal local, o sea, de la capital, que no se veía en todo el distrito, sino en el casco urbano en gran medida. Y entonces ahí nosotros hicimos un trabajo que se sintió. Y poco tiempo después, ya a los 6 meses, eh, Velázquez Mainardi, que estaba como director de Mundo Visión, me ofreció que me fuera para allá. Y simultáneamente me ofrecieron para Reintel. Y yo preferí irme para Reintel, para Noticiario Nacional. Era un noticiario fundamentado en películas, porque se transmitía películas a filmes. Se transmitía en el cine, o sea, en 35 milímetros y en 16 milímetros en televisión. O sea, había máquinas filmadoras, equipos filmadores, cámaras filmadoras que nos filmaban en los dos sistemas, tanto en 16 milímetros como en 35 milímetros. Y ahí salía yo en películas. Y llegó el momento en que hubo una parte de una expresión revolucionaria tecnológica que afectó el, el cine y afectó naturalmente la televisión. Y llegó un aparato que le llamaban Auricón, que no solamente, que además de captar la imagen, que a su vez era sometida a un proceso de revelado, como se revelaba las fotografías antes, que era en En un un proceso cuarto químico, oscuro y en un todo un cuarto proceso. oscuro, exacto, proceso químico. Entonces, además de tener, de hacer, de tener como base esa necesidad tecnológica, entonces el Auricón sumaba el audio. O sea, era una revolución porque en los primeros filmes había que adherirle una banda sonora. O sea, el sonido era aparte y se adhería con masking tape y una serie de mecanismos químicos que entonces producían la, con un delay, naturalmente, eh, la sonoridad eh, que iba más o menos muy cerca del movimiento y era una expresión del cine tanto en televisión como en, en televisión como en el cine, valga la redundancia. Entonces, así empezó mi incursión formal en el periodismo, que se dilató un poco en el tiempo. Eh, Salí después para trabajar en instituciones públicas y en el 84 tuve que irme después de los acontecimientos que hubo en abril de 1984, la poblada de abril del 84, y yo renuncié donde estaba y me fui para Nueva York. Y allí, en Nueva York, entonces, eh, ejercí en el periódico El Nacional junto a Roberto Marcalle Abreu con un maestro, que yo no era tan ducho en la rapidez y él era un maestro. Y aprendí mucho, pero además yo me dedicaba en gran modo era a la promoción y la venta publicitaria y hacía entonces reportajes para el periódico El Nacional como con una función como de gerencia de publicidad para el Nacional de Nueva York. Y así se desarrolló en gran medida mi periodismo, mi quehacer periodístico y hasta mi incursión en la publicidad. Ah, pero luego se dedicó a la poesía, a la No, escritura. es que Tiene la una poesía, sensibilidad y talento que se ha expresado a través de algunas revistas también que ha fundado. no, la publicidad, la poesía vino conmigo. O sea,
la traje también desde la niñez. Y recuerdo que cuando yo estaba muy atraído por una muchachita del barrio, allá en el Sánchez Bermúdez, yo tenía 9 años y ella tenía más o menos la misma, teníamos la misma edad prácticamente. Era muy linda. Y entonces, pero eh, como que no nos empataba, ella me salía, me corría cuando me veía. Éramos pequeñitos y Pero, yo le escribí una carta. pero eso fue porque no había escuchado lo que usted le dice, porque... No, es que le escribo una carta y ella no me la responde. No me la respondió. Yo entendí que definitivamente eso era un caso perdido, pero después, en el andar del tiempo, ella me envió, me devolvió la carta, me dio la respuesta, pero con unos dibujos, unos corazoncitos, o sea, una cosa pacientemente hecha y bellísima, pero ella confesaba que era que ella no podía escribir como yo escribía. Y entonces yo entendí entonces por qué ella no me envió la carta. Porque ahí yo lo que esbozaba desde esa niñez era poesía, era Wow. poesía. Y entonces ella decía después que corría porque me quería. Incluso yo escribí un cuento, hay algo como un cuento donde que lo titulo así mismo, porque me quería. Porque me quería, wow. Sí. Se sintió intimidada Pero entonces. entonces la poesía viene conmigo desde muy niño. Entonces yo declamaba en el barrio. O sea, también desde niño, yo era de los que siempre estaba como en el espectáculo, en el club. Habíamos unos cuantos, y además, toda la serenata, en gran medida la serenata del barrio, había un amigo que era guitarrista, que tocaba guitarra y cantaba, pero hacía falta el complemento. Y entonces estaba el declamador. Y ahí estábamos nosotros. Ay, pero mira qué bien. ¿Y qué desafíos ha enfrentado como periodista y escritor en el mundo hispano-caribeño? Bueno, los desafíos han sido, son desafíos primarios de defensa a la justicia, de identidad con las causas justicieras. Incluso te decía que cuando se produce la poblada en República Dominicana del 84, yo renuncio. Yo estaba en obras públicas como encargado de prensa y me voy porque yo quedé horrorizado por lo que sucedió en aquellos 2 días, 23 y 24. Incluso hay un poema que yo escribí que se titula 24.000 ráfagas del fondo, porque la poblada se produce a causa de una negociación que hizo el gobierno del entonces presidente, doctor Jorge Blanco, que era una persona que me identificaba mucho, que me distinguía. Y me distinguía no porque yo era del PRD en aquel momento, sino porque cuando había que irse a cubrir los acontecimientos de las campañas electorales y sobre todo en ese proceso, yo prefería irme con él porque eran dos partidos fundamentales y estaba el PLD que estaba emergiendo, que todavía no había terminado de emerger. Entonces yo era miembro del PLD, pero ejercía como periodista y tenía que dar servicio. Entonces prefería irme con el doctor Jorge Blanco. Y entonces labramos una amistad y él me distinguía. Entonces, eh, la, esa poblada se produce porque el doctor Jorge Blanco cometió el error de firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, mediante el cual el grueso de los precios de los artículos de consumo se dispararon de manera impactante. Y recuerdo que se produjo en Semana Santa. Yo estaba en Santiago, como solíamos
como solía ocurrir cada Semana Santa, cuando llegaba el miércoles, teníamos la estampida para el Cibao, y ahí estábamos nosotros. Y estábamos precisamente en un encuentro de amigos y amigas, algunos poetas incluso, cuando nos llega la información de que se había firmado el acuerdo y que iban a disparar los precios. Pasó el fin de semana, llegó el lunes 23 y empezaron los primeros conatos de protesta. Y recuerdo que en aquel momento ya había nacido mi primer hijo, Carlos Claudio, el mayor, y yo compraba la lata de leche Nestógeno a $1.25. Y cuando volvimos a comprarla, costaba $5.25. Wow. O sea, así se disparan todos los precios. Por eso fue que entonces el segundo día, después de concluida la Semana Santa, fue el 24 de abril, se produjo entonces el gran estallido, que yo de verdad me deprimí, me sentí muy mal. Entonces empecé a preparar mi maleta y salí del país. Bueno, una de las Entonces, pocas, entonces una, uno de los desafíos ujú. importantes del periodismo, eh, fue siempre, eh, la identidad, eh, estar en correspondencia con las líneas de la justicia y de la, con la identidad también, valga la redundancia, de las necesidades del pueblo dominicano y mundial de manera general. Esos fueron grandes retos. Bueno, la verdad es que usted se ha mantenido congruente en cuanto a la lucha por la justicia, por la paz, por un mundo más equitativo para todos. Quizás por eso ha fundado el evento Cere Poético. Hablemos un poquito de ese. Bueno, la serie poesía es una expresión, eh, de de la realidad que tenemos hoy, de la realidad que vive el mundo en la actualidad. Es una realidad, que que se proyecta, nebulosa, eh, una gran sombra se ha tejido sobre el futuro, el destino de nosotros, los seres, de manera general. Los demonios de la guerra resurgieron, están aquí. Precisamente, el gobierno de Estados Unidos acaba de enviar barcos submarinos, portando misiles nucleares, que están acercando a Rusia. A su vez, Rusia está respondiendo diciendo que, bueno, que se corre el riesgo de una guerra nuclear universal, y eso sería una hecatombe para la humanidad. Entonces, nosotros, previniendo, eh, y en el marco de las perspectivas geopolíticas que se estaban verificando y que se están viendo en este momento, eh, dijimos, bueno, pero esta conmoción eh, geopolítica que existe, cuando se proyecta hasta un nuevo orden mundial, porque el modelo neoliberal ha fracasado. El modelo neoliberal no pudo, fracasó en América Latina, fracasó aquí en Estados Unidos. Incluso el presidente Donald Trump, eh, durante su primer gobierno, lo que trata es de reemplazar el modelo neoliberal. eh, para mucha gente, consciente o inconscientemente, pero en el fondo, de lo que se trata es de un desmantelamiento del modelo neoliberal, que es lo que él ha estado aplicando cuando, precisamente, ajusta aranceles a la diversidad de países, o sea, rompiendo un esquema fundamental, o sea, un principio fundamental de lo que fue el modelo de desarrollo neoliberal. Entonces, un nuevo orden mundial se está tejiendo.
está naciendo a partir de aquí y a partir de de las demás naciones. Pero además hay una incursión impactante de de la tecnología vía la inteligencia artificial. La Bueno, inteligencia artificial va a crear o está creando ya un antes y un después de la creatividad y de todas las expresiones artísticas eh, cerebrales, craneales, y los está sustituyendo, se está llevando muchísimos empleos, se está llevando a los cantantes, se está llevando a los músicos, se está llevando a los compositores, se está llevando todo. Entonces nosotros abogamos también por una ética de la creatividad. vamos a invitar cómo las personas que pueden accesar a ese evento, se pueden inscribir Sí, todavía. no, no, claro, o sea, el manifiesto cerebrista precisamente nace, que quiero precisar para responder formalmente tu pregunta, ese movimiento literario, artístico y cultural cerebrista nace como resultado de la conmoción social que vivimos en la actualidad, porque es una gran conmoción social donde hay genocidios, hay holocaustos, eh, hay injusticia, hay la desigualdad en el grueso de los países de Occidente en gran medida. eh, en otros lugares del mundo hay esa desigualdad que lacera, que hace daño, que se sufre. Entonces, eh, a partir de todas estas realidades, nace el movimiento literario, reitero, artístico y cultural, cerepoético, cerebrista. Y entonces tenemos un evento, como tú decías hace Sí, unos minutos, que hemos denominado. que el tiempo nos está traicionando y nos están votando ya. Vamos a... No, pero es tan ching, no sabía que era tan ching. Se nos va rápido, nos Yo, traiciona, pero yo vamos soy a ching a ellos. invitar el 9 y el 10. Sí, eso va a ser el primer encuentro internacional de la serie poesía, donde ya hay inscritos alrededor de 200 intelectuales, profesionales, artistas, pintores, o sea, de todas las expresiones del arte de todo el continente Iberoamérica, de América, eh, la América hispana y incluyendo Iberoamérica, o sea, incluyendo Portugal, porque tú sabes que la península ibérica está compuesta por Portugal y España. Entonces, Sí. hay intelectuales portugueses, españoles y de toda América Latina y el Caribe. Y va a ser por Zoom y las Sí, personas se pueden accesar. ¿Cómo sí. No, localizarlo? vamos a vamos a hacer llegar el enlace, un enlace abierto para que los interesados participen, pero auguramos un éxito rotundo, contundente a este grandioso evento que hemos creado y que cuenta con un equipo de trabajo maravilloso que quiero resaltar en esta oportunidad. Bueno, pues a recordar que el evento es el 9 y el 10, Cere Poético, de ese movimiento cerebrista, donde está fundador Carlos Márquez y colaboradores. Bueno, Vamos, o sea, el manifiesto, el texto del manifiesto, lo hicimos un poeta, un ingeniero que es poeta muy bueno y ensayista, que vive en España y que responde al nombre de Simeón Arredondo y quien les habla. O sea, yo por la mayor carga naturalmente en mi responsabilidad y él también con otra carga de responsabilidad en este grandioso manifiesto que está impactando la sociedad intelectual de Iberoamérica de manera. bueno, ya ustedes saben, las personas que deseen accesar al evento, ustedes googlean Carlos Márquez o googlean movimientos cerebristas por si no encuentran el link Ser o nos poético. escriben a nosotros que con mucho gusto vamos a
fue a facilitarles a ustedes el link. Ana, Gracias muchísimas por su tiempo, Carlos, y nos vamos a seguir comunicando. Yo firmé ese manifiesto Yo sé que porque sí. está apoyado. Gracias por estar con Gracias, Ana, nosotros. por esta Y, oportunidad y bendiciones siempre. amén, A señor ti director. y a tus oyentes. Gracias, gracias, señor director. Vámonos a pausa.